Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hace un tiempo hice un video donde desplazabas el mouse sobre una imagen y te aparecía el texto. Y en ese video, un suscriptor que se llama Chaquesoto 2090 dejó un comentario que dice: ¿y si quiero poner un texto en la imagen y luego que se reemplace por otro texto al pasar el mouse? Entonces ya lo hice, como pueden observar. Paso el mouse y me cambia el texto, como pueden observar. Entonces eso haremos en este video. Así que empecemos. Entonces lo primero que tienen que hacer es crearse una página y editarlo con Elementor. Como pueden observar, yo ya creé la página y ya estoy en el editor de Elementor. Entonces lo primero que haré será colocar un contenedor. Este contenedor, ojo. Entonces lo siguiente que haré será añadir un nuevo contenedor interno. Es decir, tenemos un contenedor padre y un contenedor hijo. Y como pueden observar, aquí estamos usando Flexbox. Entonces lo primero que haremos será colocarle a este contenedor hijo una imagen o un fondo. Entonces aquí donde dice estilo nos dirigimos donde dice fondo. Entonces colocamos el tipo de fondo clásico y aquí dice imagen. Entonces añadimos una imagen. Colocaré esta imagen. Ahora me dirigiré donde dice posición y coloco centro para centrarlo, ¿no? Y donde dice repetir, coloco no repetir. Y tamaño de pantalla vamos a abarcar todo el contenedor. Ahora lo siguiente que haremos será añadir una capa de fondo. Esta capa de fondo lo colocaremos de color negro. Y en la opacidad lo colocaremos 50. Ahí, 50. Ya, ahora lo siguiente que haremos será añadir un encabezado. Y este encabezado lo colocaremos tal como dice aquí, ¿no? Canguro de primera clase. Entonces, canguro de primera clase. Ya, ahora duplicaremos esto y al siguiente lo colocaremos valor $100. Entonces coloco valor $100. Y colocaré el estilo color de texto blanco y la tipografía unos 25. Y lo mismo para el otro texto, blanco y la tipografía color 25, el tamaño. Ahora colocaremos una clase al contenedor hijo, ojo, al contenedor hijo. Entonces venimos donde dice avanzado y donde dice clases, colocamos una clase. Ustedes pueden colocar cualquier nombre, yo lo colocaré imagen. También iré a disposición un momento para colocarle una altura mínima. Quiero una altura de 500 para que sea mejor. Como se puede observar, ya tenemos la altura mínima. Ahora también colocaremos una clase al encabezado y al encabezado número 2. Entonces colocamos una clase y lo colocaremos texto imagen, y al otro texto lo colocaremos otra clase pero que se llame texto imagen hover. Entonces ya tenemos las clases. Ahora lo siguiente que haremos será ir a cualquiera, pueden ir a cualquier encabezado, inclusive al contenedor, para colocar el CSS. Entonces en este caso yo colocaré aquí el CSS, vengo a CSS y colocaré la clase texto imagen. Ojo, cuando es clase se coloca punto. Entonces coloco texto imagen, también colocaré una coma porque quiero modificar igual el texto imagen hover, o sea el otro texto. Lo colocaremos un position absolute, punto y coma, y colocaremos un top de 50% y un left de 50%. También colocaremos un translate de menos 50%, ya colocamos punto y coma
Luego colocamos una opacidad de 0 para que desaparezca. En este caso lo dejaré por el momento 1. Luego lo colocaré 0. Ahora también colocaremos una transición. Transition. Opacity. Aquí lo colocaremos de 0.3 segundos esta transición. Y será el easy in out. Y punto y coma. Ahora lo siguiente que haré será colocar el texto imagen. En este caso lo colocaremos una opacidad. Me olvidé colocar las llaves. Ya, colocaremos una opacity de 1. Entonces si venimos nuevamente aquí y lo colocamos 0, como observan, desaparece solo el de texto imagen hover. Pero si esto lo colocamos igual 0, observan, desaparece todo. Entonces yo quiero mostrar el texto imagen al inicio, entonces por eso coloco 1. Ahora colocaremos imagen o texto imagen de 0. Como pueden observar, lo coloco 0. Opacity 0. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está sobreescribiendo esto. Pero lo que yo quiero ahora es cada vez cuando haga hover al contenedor. Y si recuerdan bien, al contenedor lo colocamos imagen. Y colocaremos hover. Es decir, cada vez que pasemos, esto desaparecerá. ¿Observan? Pero ahora lo que quiero es que cada vez que esto desaparezca, el otro aparezca. Es decir, el texto imagen hover. Entonces esto vamos a copiar, pero colocamos primero imagen hover y ahora colocaremos el texto imagen hover. Y aquí quiero la opacidad de 1. Ahora observen, cada vez que pase el mouse encima del contenedor, desaparecerá el texto imagen, que es canguro de primera clase, y aparecerá el otro texto. ¿Observan? Miren. Entonces con ese código ya quedó. Ahora lo siguiente que haré es colocar a esto un fondo, es decir, al contenedor padre, un fondo negro, como pueden observar, y nos dirigimos aquí donde dice contenedor. Ojo, el navegador es esto. ¿De dónde se abre esto? Se abre desde aquí donde dice Navigator, en este icono. Abren y pueden observar. Entonces lo duplico 3 veces, como pueden observar. Entonces ya tenemos 3 tarjetitas, se puede decir. Ahora lo siguiente que haré es venirme al contenedor y colocaré el padding de 250 arriba, es decir, aquí 250 y abajo unos 250. Y como pueden observar, cambia. Ahora deben estar diciendo ¿por qué no está centrado? Entonces para eso abre nuevamente el contenedor, van al encabezado, vienen a contenido y lo centran. ¿Observan? Y de la misma manera hacen con los otros. Vienen a encabezado, lo centran y de la misma manera el tercero. Encabezado y lo centran. Y ahora pueden cambiar también el precio. Por ejemplo, aquí dice valor 100. Esto lo colocaremos 200. Y al otro encabezado lo colocaremos en un valor de 150. Entonces, si paso por encima de la imagen, me sale el valor 100. Como pueden observar, valor 100. El siguiente paso encima de la imagen me sale valor 100. Me equivoqué, debí colocar algo más. Aquí está, una W por demás. Entonces paso por encima valor 150 y paso por encima y valor 200. Entonces ustedes pueden colocar el texto que quieran. Y eso sería todo, espero que les haya gustado, y cualquier comentario lo pueden dejar en la caja de comentarios de este video, y adiós.